Y definitivamente, hermanos queridos, si hay algo importante que tenemos que cuidar es la familia. Son las próximas generaciones. Y hablar del perdón dentro de lo que es el marco de la familia es sumamente importante. El poder del perdón que sana a una familia, ¿no? Y se hizo una encuesta, si de repente por ahí me ayudan con la encuesta. En los Estados Unidos, a un grupo de iglesias se hizo preguntas a modo de encuesta, vuelvo a repetir, y mencionaron la siguiente pregunta: ¿qué impacto trae consigo la falta de perdón en las áreas de la vida de la iglesia? Eran creyentes, los resultados fueron bastante interesantes, porque si usted observa las barras, va a notar que la barra mayor es que la falta de perdón, lo primero que afecta es la vida espiritual. Porque obviamente la vida espiritual no puede ser igual cuando uno de repente está en discusiones, uno está en disensiones, uno está en peleas, uno está contrariado con la persona que está a mi lado. No puedo tener una vida espiritual nutrida, fortalecida, es imposible. De la mano, miren ustedes, la segunda barra tiene que ver con la salud emocional. Y es verdad, porque la salud emocional se afecta cuando yo estoy con contenciones, con ira, con resentimientos, hasta de repente con desidia. Porque unos pueden decir, bueno, pastor, a mí eso ya yo lo dejo a un segundo plano, no me importa mucho. Y podemos responder así, pero aún así esas condiciones de desidia, de repente de dejarlo a un segundo plano, también afecta. Porque evito relaciones, porque ya no tengo la libertad para poder conversar o moverme dentro del marco del hogar. Situaciones de repente donde prefiero evitar, me doy a un lado. Entonces todo eso, quieras o no, trae consigo problemas también de salud emocional. Y obviamente hay otros ítems como relaciones interpersonales afectadas y obviamente salud física. Y en la salud física, las famosas enfermedades psicosomáticas, ¿no? Hace un tiempo atrás estuvimos conversando con un buen amigo, no sé si estará por acá, el doctor Marco Melgarejo. Él es neurocirujano. Él trabajó con nosotros muchos años en el tópico médico aquí que tenemos en la iglesia. Mi esposa estaba a cargo en aquella época. Y conversando con él, estábamos ahí en una tertulia y me decía, pastor, más o menos yo atiendo un promedio de 20 a 24 pacientes diarios que ellos sacan cita, en este caso con el neurólogo. Los atiendo en el Hospital María Auxiliadora en Vía María del Triunfo. Y el detalle es el siguiente, me dice, casi la mayoría de porcentaje de atenciones, si son 20 o 24, yo diría que 4 o 5 sí son casos netamente de problemas de neurología, pero los otros, el grueso, no son problemas neurales, son problemas emocionales, son problemas psicológicos, son problemas del alma, me dice, que muchas veces yo los escucho y los tengo que derivar. ¿Cuánta necesidad, me decía, de pastores, cuánta necesidad de gente que predique la palabra para que estas personas no confundan y piensen de repente que tienen un problema de salud física cuando en el fondo lo que tienen es un problema de salud emocional, un problema consigo mismo, heridas en el corazón? Y definitivamente es una verdad. Podemos iniciar mencionando que para nadie, querido hermano, es fácil perdonar. Cuando nos hacen daño, cuando confiaste de repente en alguien que tú creíste que iba a ser tu aliado, cuando te casaste, cuando tienes hijos de por medio, pero cuando ese esposo te engañó, esa esposa te engañó, o te insultó, o te vejó, cuando tus padres, quienes deben ser tus protectores, de repente menosprecian de repente tu consideración, o tus hijos menosprecian tus consejos, denuncias de por medio, tristeza, avatares. Qué difícil es poder perdonar cuando muchas veces hemos escuchado y me han dicho, pastor, mi ser querido me tocaba indebidamente, me violentó sexualmente, me ofendió, me mintió, me engañó, no me dio las consideraciones, solamente me decía que yo era un bueno para nada. Qué triste es poder enfrentar todo esto y qué difícil es perdonar. Pero por otro lado también es difícil pedir perdón, porque también muchas veces tenemos que luchar contra nuestro propio orgullo y muchas veces
nos refugiamos en decir, bueno, yo soy así, bueno, ya lo dije, pues ya hablaremos luego. Y a veces el orgullo en aquellas personas que ofendimos no nos deja de repente ser libres y no nos deja reconocer las heridas que provocamos, y más aún en nuestra familia, a quienes debemos amar, cuidar y proteger. A veces solo queremos justificarnos. En resumen, queridos hermanos y amigos, y aquellos que nos miran a través de la internet, no es fácil perdonar y no es fácil pedir perdón. Pero cuán importante es experimentar el perdón en nuestras vidas para ser familias sólidas, justamente como el título de este congreso, Raíces fuertes, frutos eternos. Es por eso que el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa le va a decir lo siguiente, capítulo 3, verso 13 de Colosenses: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, ¿qué tiene que hacer? Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera como Cristo os perdonó, ¿qué tenemos que hacer? ¿Lo puedes decir tú? ¿Puedes terminar el texto? Hacerlo también ustedes. Entonces el Señor es interesante porque dice, mira, situaciones difíciles vas a tener, pero tienes que soportar, tienes que perdonar. Y si tú tienes queja contra otro, pues ponte a pensar en lo que Cristo hizo por ti. Si Cristo perdonó tus pecados, si Cristo te reconcilió, entonces así también tienes que hacerlo tú. ¿Por qué? Porque Dios desea que cada persona experimente el perdón en sus vidas. Ahora bien, debemos ser honestos. Todos nosotros, sin excepción, todos nosotros hemos herido a alguien en algún momento. Por más que tú digas, no, pastor, yo no he herido nada, no, tú sí, de una u otra manera, por ser pecadores, hemos tenido que herir a alguien. Y está demostrado que a la persona a quien más amas es a quien más hemos herido. Y eso lo he visto constantemente. Pastor, estoy enamorado. Pastor, estoy enamorada. Pastor, quiero casarme. Quiero ofrendar mi vida y mi tiempo con esta persona. Por favor, quiero que nos prepares para el matrimonio. Hablamos, sonrisas, fotos en el Facebook, la boda, en el altar, las promesas mutuas. Y luego de 3, 4 años o 5 años a mucho, están volviendo nuevamente diciendo, ya no te soporto, ya no te aguanto, ya no quiero vivir contigo. Pastor, lo odio profundamente. Pastor, y muchas cosas fuertes. ¿Por qué? Porque de repente yo puedo soportar una ofensa o de repente un insulto que me da cualquier otra persona. Bueno, cualquier persona pudiera levantarme un falso, yo no tengo ningún problema. Me va a afectar, por cierto, porque se trata de mi dignidad, se trata de que habla de mí, pero que me lo diga mi propio hermano, que me lo diga mi propia hermana, que me lo diga mi padre, mi madre, que me lo diga la persona que yo amo, que ha abierto mi corazón, y que de esa manera esta persona me dañe, eso trae una herida mucho más profunda de lo que de repente cualquier otra persona pudiera generar en mi corazón. Y de hecho, también nos han herido. Y es por eso que necesitamos el perdón en nuestros hogares. Pero esto no es novedoso, hermanos. Desde que abrimos la Biblia encontramos que por causa del pecado, las familias siempre estuvieron sometidas, lamentablemente, a violencia. Las familias estuvieron sometidas a rencores y hasta la muerte. Solo con abrir Génesis capítulo 4, te darás cuenta que recordaremos a Caín. Y es triste ver cómo la raza humana encontró en la violencia, y escúchame con atención, encontró en la violencia la manera de solucionar sus conflictos y sus frustraciones. Porque dice el texto que Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y finalmente lo mató. Solucionado el problema. Mis conflictos los soluciono con violencia. Mis conflictos los soluciono yo discutiendo, peleando, hiriendo, ofendiendo. Mis conflictos los soluciono no hablándote. Mis conflictos los soluciono teniendo rencor en mi corazón. Pero no fue la única familia que experimentó este tipo de circunstancias. En la Biblia hay varias familias. Y queremos en este caso detenernos para poder mirar la historia de un hogar en particular. La historia de una familia que también experimentó engaños,
experimentó traiciones, experimentó odio, deseo de venganza, pero que con la ayuda de Dios pudieron superar y el poder del perdón finalmente los libró de toda esta circunstancia. Me estoy refiriendo a la familia de Esaú y Jacob, dos hombres de Dios que a través de su historia podemos aprender a perdonar y también podemos aprender a ser perdonados. Vayamos juntos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 25. O si quieren, enciendan su Biblia, porque ahora la tienen en su dispositivo, así que no hay problema. Génesis capítulo 25. Y lo primero que nos enseña el texto es que tenemos que reconocer que todos, hermanos, sin excepción, tenemos heridas en el corazón. Definitivamente. Yo no pudiera decir, no, yo no he tenido ninguna herida en mi corazón, a mí nunca me afectó nada, simplemente yo he vivido una vida totalmente alejada de heridas. No, las heridas en el corazón siempre se van a dar. Y se dan de repente en la etapa de la infancia también, en la etapa de la infancia. Porque miren ustedes la historia, verso 27, capítulo 25 del Génesis. Observen por favor el rango de la edad de estas personas, de estos dos personajes. Dice que crecieron, ¿quiénes? Los niños. Los niños. El texto no en vano habla de los niños, nuestros hijos. Crecieron los niños y hubieron dos, Esaú y luego Jacob. Y tenían características particulares. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. ¿Todos los hijos son iguales? Te pregunto. No, los hijos no son iguales. Yo tengo 4 hijos. Y puedo definitivamente decir que no son para nada iguales. No te digo, no te describo cómo son ellos para que no te desanimes. No, por aquí están, deben estar por acá seguro. Por eso es que no hablo. Pero son diferentes. Unos son más callados, los otros son más habladores. Unos quieren estar en su casa, otros quieren estar en la calle. Unos son besucones, otros son más distantes. Unos son más comelones, otros se cuidan la salud, en fin. Cada uno son diferentes. Y ellos también eran diferentes. Pero había un problema. El problema era lo que dice el texto. Y amó Isaac, el papá, a Esaú porque comía de su casa y Rebeca, la mamá, ¿amaba a quién? Entonces aquí tenemos un problema. Tenemos un problema de amores. Yo me siento más identificado con mi hijo mayor. ¿Por qué? Porque es hombre de casa. ¿Por qué? Porque es un hombre de repente que hace cosas con las manos, me identifica conmigo. Y yo me identifico con Jacob, ¿por qué? Porque es quieto. ¿Por qué? Porque de repente había escuchado de parte de Dios que iba a ser el mayor. Porque eso lo dice en Génesis capítulo 25, verso 23, que el mayor en este caso servirá al menor. Y queridos hermanos, Isaac y Rebeca se casaron. Esta pareja se casó, ella era estéril, pero Dios le concedió la dicha de ser papás. Y después de 20 años de oración, Dios no le regaló un hijo, sino le regaló 2 hijos. Le regaló a Esaú y a Jacob. Como les decía, encontramos a Isaac amando más a Esaú. Tal vez era su hijo predilecto, era el mayor. Quizás porque era cazador, y a Rebeca amando más a Jacob porque era quieto o porque Dios le había dicho que iba a ser líder. El mayor servirá al menor. Esas preferencias de los papás generaron heridas en el corazón de los hijos. Y es probable que crecieran con rivalidad entre ellos y el enojo contra sus padres. Porque hay heridas, hermanos, en el corazón que vienen desde tu infancia y provocadas muchas veces por los papás, por insultos. Tal vez tú puedas decir, es que mi papá nunca fue pues una persona preparada, o de repente lo trataron de esa manera, fue muy tosco conmigo. Es verdad, pero no podemos decir que no te dañó, que no te lastimó. Tal vez insultos o comparaciones. Ustedes de repente me conocen un poco, aquellos que me conocen. Yo no he sido muy diestro en la escuela. Es más, me separaron de varias escuelas por mala conducta y por ser malcriado. Y entonces mi mamá
siempre me hablaba cosas fuertes. Obviamente era natural porque yo me portaba mal, era lo que me merecía. Y hasta ahí todo estaba bien. El problema era cuando venía un primo mío. Yo tengo un primo, mi primo Lucho, que cada vez que llegaba a la casa lo tenía atravesado. ¿Por qué? No por él, sino porque este chico era muy aplicado en la escuela. Y siempre venía con mi tío, y obviamente yo era su primo, éramos contemporáneos, y mi mamá, ese es mi Luchito. Mi Luchito, qué lindo, cómo mira el colegio, seguro ha sacado buenas notas. Y Luchito era cargoso. Sí, tía, le decía a mi mamá, ya ves, Juan, ¿por qué no estudias como Luchito? Ya me tenía, cada vez que llegaba Luchito me tenía mal. No te cuento cómo terminó la historia de Luchito y yo, porque luego no me vas a escuchar el mensaje, cómo termina. Pero las comparaciones a mí me afectaban mucho. Debes ser como tal persona, ¿por qué no eres como este chico? No tienes un buen futuro. Comparaciones, preferencias, maltratos, abusos, y esto trae amargura en el corazón. Muchas veces he escuchado, en este caso en consejerías, diciéndome, pastor, mi papá hace una diferencia entre mi mamá y yo, o hace diferencia entre mi hermano y yo. A ellos le ponen en un colegio particular, a mí no. En una universidad del Estado, las mejores cosas le dan a mi hermano, a mi hermana y a mí no. ¿Por qué hay esas diferencias, pastor? ¿Por qué es que no me tratan de una forma igualitaria? Y hermanos, estas cosas que aunque parecieran de repente cotidianas o parecieran muy inofensivas, pueden traer heridas muy profundas en el corazón. Hubo un adolescente, un chico en Piura, hace algunos años, que hizo esto. Observen por un momento. Estamos de vuelta en Panorama. Empezamos con un caso terrorífico de muerte, el asesinato de una mujer en manos de su propio hijo, un adolescente de 15 años que fue capaz de apuñalarla o por lo menos 31 veces a la mujer que le dio la vida. ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de este joven para que de un momento a otro, como dicen los familiares, se desate en él una furia incontrolable que lo hizo convertirse en un cruel asesino? Edith Tevez, Alejandro Gallegos y Juan Carlos Vera tuvieron acceso a la confesión del parricida. Este es su reportaje. Como ella estaba gritando, perdí el control y empecé a lanzarle el cuchillo en cualquier parte del cuerpo. Creo que le cayó 2 veces en la parte superior del abdomen y 1 por el apéndice. Aparte le cayó el cuchillo. La historia es terrorífica. Estaba discutiendo una mamá con su hijo, como a veces suele pasar en el hogar. Comenzaron las palabras fuertes. La mamá no quería perder su autoridad y comenzó a gritarlo. El chico estaba totalmente desquiciado y rebelde contra su madre. Levantó la voz también. La madre no quería dejar esa autoridad y lo gritó más fuerte. El hijo le siguió gritando más fuerte, la mamá más fuerte aún, hasta que llegó un momento en que se cegó. Y la confesión es esta: yo me llené de odio y de celos por todo lo que mi mamá nos había hecho. Tomó el cuchillo de la casa, de la cocina, y sin mirar y sin pensar la apuñaló 31 veces hasta matarla. Este chico sigue preso el día de hoy por haber asesinado a su madre. Y a veces pensamos que las heridas de la infancia son inofensivas. O porque es niño no se va a dar cuenta. O porque es niña ya le va a pasar. Y no nos damos cuenta que estas heridas lo que hacen es generar justamente odio y heridas en el alma muy profundas. Ahora tú dirás, pastor, eso es en la infancia. Porque finalmente ya uno es grande, ya soy adulto. Eso está bien para cuidar a los niños de la escuela dominical, pero ya yo soy un hombre grande, ya soy profesional, ya soy un hombre jubilado, ya soy una persona adulta, ya soy un joven universitario, tal vez pueda ser. Pero quiero decirte también que hay heridas en la edad adulta. También hay heridas en la edad adulta. Y permíteme resumir la historia volviendo nuevamente al libro del Génesis.
porque ya habían pasado los años. E Isaac, su padre, el papá tanto de Esaú como de Jacob, había ya envejecido y estaba ciego, y era anciano. Y entonces, como era la costumbre de aquel tiempo, quería orar bendiciendo a su hijo mayor, Esaú, y de esta manera brindarle la autoridad sobre la familia. Y le pide que vaya a cazar y le prepare una comida. Entonces Esaú va de inmediato. Para resumir un poco la historia, en la antigüedad lo que pasaba era cuando el papá ya iba haciéndose viejo, lo que hacía era que él llamaba al hijo mayor y entonces le imponía las manos, oraba por él. No había ningún tipo de repente de contrato legal, no había un documento de por medio, no había notario. Lo único es que ellos oraban y ponían a Dios de por medio. Y las palabras que esa persona pueda proferir, esa palabra era delante de Dios y no podía retractarse. Entonces Esaú, al enterarse de que su papá estaba deseoso ya de brindarle la oración para el legado futuro, para que él se haga el responsable futuro, pues entonces, como era de costumbre, fue al campo para cazar un animal y para poder, en este caso, prepararle un potaje que su padre quería. Pero ahí viene el otro problema, de que la mamá Rebeca, se enteró, escuchó todo y ella quería que esa bendición no sea para Esaú, sino sea para su hijo preferido, Jacob. Y entonces ideó esta mamá una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia que creó? Pues entonces la mamá, juntamente con Jacob, decidieron engañarlo. La mamá prepara la comida y para que no lo reconozca, lo viste de pieles, pues él era lampiño y Esaú era velludo. Entonces se presenta ante Jacob, en este caso se hace pasar por su hermano, engañando a su padre, se presenta ante Isaac y le dice: papá, aquí está. El padre come, termina de comer, le da la bendición y se queda tranquilo. Y dice: Señor, ya di la bendición a mi hijo, pensando que es Esaú. Pues mire lo que dice el verso 30. Sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó. ¿Te imaginas un momento? Ponte en las sandalias de Esaú. Él llega inocente con su potaje, llega de su cacería, verso 31, y también él hizo un buen guisado y le trajo a su padre. Y dijo a su padre: levántese mi papá, levántese padre y coma de la casa de su hijo para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo: momento, ¿quién eres? ¿Cómo que quién soy? Soy tu hijo, tu primogénito. ¿No me reconoces? Soy Esaú. Habíamos quedado que yo te iba a dar un potaje y habíamos quedado de que tú me ibas a bendecir. Y entonces, ¿quién fue el que trajo casa antes de que tú vinieras y me lo trajo y yo comí de todo y lo bendije? Sí, y bendito será, porque yo no puedo retractarme. Verso 34, al oír estas palabras de su padre, Esaú clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre: bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Verso 35. Y él respondió: tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición, perdóname, pero ya no puedo hacer nada. Hermanos, Esaú sufrió el engaño de su propia madre. ¿Sabes lo que significa eso? Que tu propia madre te engañe, te odie. Qué duro, qué difícil. El vil engaño de su propio hermano. Eran solo dos hermanos que habían crecido juntos, que habían jugado juntos, que habían compartido juntos. ¿Cómo me vas a engañar? ¿Cómo me vas a hacer esa vileza? Entonces dice el texto que Esaú clamó con una muy amarga exclamación, con furia, amargura y dolor profundo. Se genera otra herida que va a convertirse en un odio profundo hacia su hermano. Ahora, mire, yo me he detenido un momento en el texto. Observe, por favor, lo que dice. Al oír Esaú las palabras de su padre, mira, por favor, y quisiera que puedas meterte un poco en el corazón de Esaú. Clamó con un grande y amargo clamor. Mira cuántas veces repite la palabra: clamó con un grande amargo clamor.
Y entonces cuando leí en la Biblia, me detuve y fui al original. Quería saber en el hebreo qué cosa es lo que realmente había sentido. Y dice el texto que esa amargura fue tan profunda que creó un dolor interno profundo, un dolor fuerte. Y dijo su padre: bendíceme, bendíceme. Y él respondió: tu hermano vino con engaños, tu hermano te robó, tu madre estuvo detrás de todo esto, ella fue la autora intelectual, perdóname, pero ya no puedo hacer nada. Un dolor que luego se convierte en una herida que marcó su vida para siempre. A lo largo de estos años he trabajado bastante con parejas, con familias, tanto en la escuela como también aquí en la iglesia. Y antes también en otra congregación donde con mi esposa estábamos pastoreando. Luego ahora, como la responsabilidad que tengo, voy por muchos lugares y encuentro que el engaño y la infidelidad en las parejas es una de las heridas más profundas que puede traer en la familia. De hecho, una estadística dice que en nuestra sociedad 6 de cada 10 hombres son infieles. Miren, de cada 10 hombres, 6 son infieles. Y 4 de cada 10 mujeres son infieles. Y ahora ya se está equiparando el porcentaje. Además dicen que a los hombres les es difícil rechazar una aventura, mientras que a las mujeres son infieles mayormente por venganza o por denigrar al varón. Hermanos, la mentira, el engaño generan heridas muy profundas. Traen consigo desconfianza, odio. Y lo triste es que esta amargura no solo te daña a ti, sino también a los que te rodean. Nunca me olvidaré de este joven que vino con su hermanita, 17, 16 años, y me dijo: pastor, tú conoces a mi papá, ¿verdad? Era un miembro de la iglesia. ¿Tú conoces a mi papá, no? Sí, claro. Pues quiero decirte que lo odio profundamente. ¿Pero por qué? Porque mi mamá lo ha descubierto con otra mujer. Y producto de esto se ha ido de la casa. Tú sabes que yo había ingresado a la universidad, ¿verdad? Sí, claro, yo te saludé y te felicité. Pues quiero decirte que he tenido que dejar todo. Porque mi papá ya no puede pagar. Porque ahora tiene otra familia. Pastor, ¿qué hago? Lo odio profundamente. Y a veces nosotros podemos gestar heridas en el corazón, raíz de amargura, como lo dice el libro de Hebreos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Muchas familias el día de hoy se encuentran distanciadas. Muchas familias se encuentran heridas y dañadas por las malas acciones que cometieron. Y esto genera un odio profundo, tan profundo que puede llegar a desear la muerte de los seres queridos. Sin embargo, congregan. Sin embargo, sirven en la iglesia. Y sin embargo, interactúan con nosotros cada domingo. Es por eso que debemos tener cuidado, hermanos. Porque yo puedo de repente vivir una vida cristiana aparente, pero si tengo conflictos con las personas que están alrededor, pues como dice la Biblia y lo dice Juan, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. ¿Saben lo que pasó con este joven? Finalmente se apartó. Finalmente una vida disipada. Ese joven que un día venía a nuestra congregación, porque la herida fue muy profunda. Ojalá que en algún momento pueda reflexionar y pueda sanar esa herida, para que pueda volver a los pies de Cristo. Pero a veces nosotros somos responsables de ello, en primer lugar. En segundo lugar, debemos reconocer que las heridas generan odio, hermanos. No es solamente ya le va a pasar, pues que pase el tiempo, de repente esas heridas las puedo manejar, esas son naturales. No, hermano. Esto es tan igual como un problema médico.
¿Qué es lo que sucede cuando vas al médico? Te dicen, sería bueno que tengas una cultura de prevención. Anda cada cierto tiempo para que puedas ver tu salud ocupacional, tu salud de prevención. Porque si tienes un cáncer, va a ser bueno poder tratarlo en primer estadio. Pero cuando ha avanzado es muy complicado, es muy difícil. Es de la misma manera la salud emocional y la salud espiritual. Si tenemos heridas, no pensemos que esas heridas quedan ahí. Van a generar otros sentimientos y otras emociones, como por ejemplo el odio. Ahora, no te lo digo yo, mire lo que dice la Biblia en el verso 41. Y aborreció, dice, mire el texto, aborreció Esaú a Jacob. Y luego vamos a detenernos para poder entender qué significa la palabra aborreció, por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo, ¿se lo dijo a todos? ¿Se lo dijo a todos los que estaban alrededor? No. ¿Lo dijo dónde? En su corazón. ¿Qué cosa fue lo que dijo? En su corazón. Llegarán los días de luto de mi padre. Llegará el día en que mi padre muera. Y entonces ese día, te juro que te mato. El día que mi padre se muera, el día que mi madre se muera, te juro que te denuncio. Te boto de mi casa. Te quito los bienes que tú has robado. El día que mi padre muera, el día que mi padre o mi madre muera, ese día me vas a conocer. Y no lo dijo a nadie. Miren lo que dice el texto. Lo dijo en su corazón. Y seguía caminando como nada. Esaú, ¿cómo estás? Estoy bien, mamá. ¿Todo bien, hijo? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Y tú no sabes lo que está viviendo dentro de sí. Tú no sabes de repente la herida o de repente los conflictos que tiene interno. Él sigue caminando como mucha gente en la calle, como muchas personas que van de a pie y que tienen heridas y que tienen frustraciones profundas y por eso actúan como actúan. Porque tienen frustraciones, tal cual Esaú. En mi corazón, el día que mi padre muera, ese día te mato. Porque me has robado mis tiempos, mis años. Me has robado mi bendición. Me has robado lo que me correspondía. Me has robado el amor de mi madre. Yo te voy a matar. Y cuando me acerqué al texto que dice y aborreció, la palabra es que sintió desprecio, sintió antipatía, odio profundo y guardó rencor. Lo único que deseaba era vengarse. Él quiere matar a su hermano, solo así se sentiría satisfecho. Muchos piensan que las acciones van y vienen. Ya se le va a pasar. No le hagas caso. Déjalo. Ya le va a pasar ya. No le hables. No le hables. Pero realmente lo que genera es odio profundo. Recuerda que Dios nunca va a obrar en una persona que tiene odio y venganza. Porque Santiago va a decir que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuán fácil es el enojo y la venganza que puede ingresar a nuestro corazón. Hasta que tenemos el punto de desear hacer el mal a la otra persona. Por eso Pablo va a decir en el libro de Romanos, no paguéis a nadie mal por mal. No te vengues por tus manos. Pero ¿qué puedo hacer, Señor, si me han lastimado? Deja lugar a la ira de Dios. Tú no eres juez. No te preocupes tú en querer vengarte, porque escrito está, mía es la venganza, yo me voy a encargar. Tú tranquilo, sé que estás herido, sé que estás herida, pero yo voy a pagar, dice el Señor. Porque si tú tocas, vas a dañar, vas a lastimar, vas a herir. Deja que las cosas se den y deja que yo pueda obrar, dice el Señor. Porque Dios conoce nuestro corazón pecaminoso, desde siempre. Y por eso que una de las normas básicas de convivencia, y esto me encanta en el Antiguo Testamento, cuando abrimos el libro de Levítico, en el Pentateuco, en los primeros textos de la Biblia, va a decir, mire lo que le dice al pueblo, no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Mira, esto lo dijo al inicio, no lo dice el Nuevo Testamento, lo dice el libro de Levítico.
No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Y mira, no dice tampoco que te quedes callado, ni tampoco que tengas una actitud de repente inerte y pasiva y que dejes que solamente te puedan dañar. No, aclara los asuntos con la gente en forma directa. No mandes a nadie, tú, acércate. ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, esposo? ¿Sabes qué, esposa? No me siento bien. Me siento incómodo, papá, perdóname. La palabra que me dijiste me ha lastimado. Pero si te quedas callado, si guardas silencio, entonces comienza la herida a gestarse en el corazón. Y el texto es claro: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino que debes de hacer: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora te pregunto, ¿quién lo repitió en el Nuevo Testamento? ¿Quién repitió estas palabras? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién las repitió? Jesús. Y fue el mandamiento por excelencia: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Jesús estaba recogiendo del libro de Levítico este principio, no era novedoso. Y lo que estaba diciendo es: recuerda que tienes que amar a tu prójimo, que tienes que de una u otra manera evitar fomentar el odio, y que si tienes alguna contrariedad, aclárala, siéntate con un buen café y conversa. En nuestra familia, una de las cosas que nos sirve mucho fue los devocionales familiares. El hecho de poder acercarme con la palabra de Dios en los tiempos, y muchas veces mis hijos, que tal vez están por aquí, no sé, están presentes, mis hijos me han dicho: papá, me ofendió y me ha molestado lo que tú me has dicho. Y a veces he dicho una palabra tosca porque a veces soy tosco, lo reconozco. Y esa palabra tosca entonces de repente dañó y lastimó, y lo que menos quiero es que ellos se vayan heridos por el camino. Y entonces me ha dado la oportunidad de decirme: oye, perdóname, porque no me di cuenta, soy tan a veces poco sabio en decir las cosas, que puedo ahora pedirte perdón y hacerlo con la esposa, con el esposo o con las personas que están alrededor. ¿Por qué? Hermanos, porque finalmente si es una herida, eso puede ocasionar odio, como lo fue en este caso con Esaú. Y otra de las cosas también es importante que entendamos que el tiempo no cura las heridas. Debemos entender que el tiempo no cura las heridas. Aunque hay una canción por ahí bonita que me gusta, cómo se cura una herida, ¿no? Pero no es la letra la apropiada, porque no es con el tiempo. No es el tiempo cura las heridas. Ya dale tiempo al tiempo. Dale tiempo al tiempo, ya después. No. Lo que hace el tiempo es agudizar esa herida. ¿Saben lo que pasó? Miren, vayamos al verso 42. Y fueron dichas a Rebeca, la mamá, las palabras de Esaú. Por algún motivo, alguien se enteró de que Esaú quería matar a su hermano Jacob. Y Rebeca se entera, y para proteger a su hijo, al querido hijo Jacob, le dice: mira, he aquí Esaú se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Mira, tengo una idea, otra idea. Esa mamá era terrible, ¿no? Tenía muchas ideas. Tengo otra idea. Sí, mamá, ¿cuál es tu idea? Mira, levántate y huye a la casa de tu tío Labán, mi hermano. Yo le voy a mandar un WhatsApp, le voy a mandar un mensaje de texto, le voy a dar una llamada y le voy a decir: oye, ¿sabes qué? Ahí tenga a tu sobrino un tiempo, pues, por favor, te estoy enviando a Jacob para que esté contigo. Finalmente es tu tío, es tu sobrino, atiéndelo. Entonces el texto dice: y mora con él algunos días, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? El enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de su hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Y luego yo envío por ti y te voy a traer otra vez. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo Rebeca? Dejaré que pase el tiempo, dejaré que se le pase, lo mando lejos a su hermano y en algunos días lo volveré a llamar y todo será como antes. ¿Por qué? Porque el tiempo cura las heridas. Y nada más falso y nada más terrible, porque el tiempo no cura las heridas. Todo lo contrario, las heridas se hacen más profundas si no las tratamos a tiempo. Si piensas que el tiempo borra las heridas, perdóname, pero estás diametralmente equivocado o equivocada. ¿Saben por qué? Porque la amargura, el enojo y los deseos de venganza crecen
si no se sanan a tiempo. Hemos sido testigos de enojo, de hijos contra sus padres, hasta el punto de golpearlos, siendo ya adultos. La próxima que toques a mi madre te pego. No me toques porque ahora sí te golpeo. De parejas que se sacan en cara heridas de los primeros años de matrimonio. ¿Cuántas veces he tenido aquí en la oficina conversaciones con parejas y con odios y con palabras fuertes? Y le digo, ¿y eso cuándo sucedió? Hace 15 años, pastor. Hace 12 años. Heridas del pasado que siguen arrastrándose y que nunca buscaron solución. Hermanos, el tiempo no cura las heridas. Hubieron dos hermanos, Claudia y Lenin Benítez. Ellos pensaron que el tiempo curaba las heridas, pero mira lo que hicieron. Ahora con otro tema, y es que una venganza o tal vez incluso otros objetivos más dolorosos resultarían ser los causantes de la explosión dentro de la clínica Ricardo Palma el martes pasado. Explosión que dejó a más de 30 personas afectadas. Lenin Alexander y Claudia Rocío Benítez Aguirre son los hermanos detrás de esta insanía que ha dejado a ellos también gravemente heridos. El atentado ha tenido lugar 5 años después de la muerte de su madre. Para ellos, aún hoy, por mala atención de parte de la clínica. Nada, absolutamente nada justifica ningún ataque. Vanessa Donaire y Juan Carlos Vera con la historia. ¿Qué había pasado? Claudia y Lenin habían perdido a su mamá. Su madre 5 años atrás había entrado a un procedimiento médico y, según dice, por negligencia médica, la mujer murió. Y tanto fue el resentimiento y tanto fue el odio que sintieron y la injusticia que ellos percibieron que no tuvieron mejor idea, después de 5 años, que colocar una bomba, tanto Claudia y Lenin Benítez, en la clínica Ricardo Palma, que usted conoce, para poder vengarse, porque el tiempo no cura las heridas. Ellos sintieron injusticia, tal vez cada reunión que tenían era la conversación, ¿por qué mi madre tuvo que morir y por qué no tenemos que hacer algo? ¿Por qué estos médicos tienen que quedarse impunes? ¿Por qué tanta indiferencia? Tenemos que hacer algo. Y comenzaron a gestar, a preguntarse y a responderse, vamos a colocar una bomba, vamos a perjudicar. 31 personas se vieron perjudicadas en este atentado. Hoy día están presos, privados de su libertad por intento de asesinato. Porque el tiempo no cura las heridas. Solo el perdón de Dios trae sanidad al corazón. Hermanos, debemos buscar a Dios y experimentar su perdón. Y Dios es espectacular. Cada día que estudio su palabra, me lleno realmente de convicciones profundas de parte de Dios. Porque Dios se encargó de que el mismo Jacob experimente lo que él hacía. Jacob era un engañador de primera. Jacob era un mentiroso de primera. Jacob te vendía piedras. Tú lo hubieses comprado. Te hubiese enamorado. Hubieses caído. Estoy exagerando, por cierto. Pero Jacob era una persona engañadora. Su propio nombre era engañador. Jacob significa engañador. ¿Y saben lo que hace Dios con Jacob? Le da de su misma medicina. De su propia medicina. ¿Por qué? Porque Dios se encargó de que Él mismo experimente lo que es el engaño. Y es que la Biblia es así. El Señor dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que siembra el hombre, eso también va a cosechar. Así que olvídate, hermano. Si tú piensas que va a estar impune lo que tú haces, no. Todo da vueltas. Dios se encarga. Y todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿Por qué lo digo? Porque la historia bíblica sigue relatando que Jacob se enamoró de Raquel. Ya estaba, obviamente, ¿se acuerdan?, en la casa de su tío. Hizo su vida, 20 años se quedó con su tío.
Supuestamente iba a ser un tiempo corto, pero se quedó 20 años. ¿Qué iba a regresar? Lo iban a matar. Y había muerto su padre, obviamente. Y había muerto su madre. Y es interesante que después de 20 años, él obviamente ya tenía una familia. Él fue engañado varias veces porque le hicieron trabajar 14 años por casi nada. Le cambiaron el sueldo hasta 10 veces. Sembró mentiras, cosechó mentiras. Y después de 20 años, mira, cuando supuestamente todo estaba ya olvidado, Dios se le acerca a Jacob y le dice: Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela. Tienes que volver a tu hermano. Pero, Señor, sí, tienes que volver. Pero, Señor, vuelve. Tranquilo, yo voy a estar contigo. Pero ¿cómo lo hago, Señor? Jacob tenía una familia ya. Era próspero. Pero faltaba algo. No tenía paz en el corazón. Y son 20 años separados de su hermano por el odio y la amargura y la falta de perdón. Y entonces Jacob dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué harías tú? Si Dios te dice tienes que ir a esa persona a la cual tú has agraviado y ya sabes que a la primera te va a matar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a enviar a una comitiva y voy a decirle a mi hermano que he estado viviendo con mi tío Labán. Voy a darle algunos regalitos, porque siempre los regalos mitigan, ¿verdad? ¿Te gusta recibir regalos o no? ¿Y los regalos bajan la ira o no? Depende, ¿no? Depende de qué regalo, pastor. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y entonces dice la Biblia que envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú y les mandó diciendo: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora y tengo, ¿qué cosa tengo? Tengo vacas para ti, tengo asnos para ti y también tengo siervos para ti, porque quiero hallar gracia. Y envió a decírselo a mi Señor para hallar gracia a tus ojos. Me está enviando mi jefe Jacob, tu hermano. Y entonces él regresó, el emisario. Y ya se imaginarán, a Jacob habría estado totalmente, de repente, pues, queriendo saber, ¿no? Dime, ¿qué fue la respuesta? ¿Qué te dijo? ¿Me aceptó? ¿Te aceptó los regalos? Pues mira lo que me dijo. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: bueno, vinimos a tu hermano Esaú. Y quiero decirte que él también viene a recibirte, pero no solo, sino viene con 400 hombres con él. Ay, ay, ay. ¿Y para qué? 400 hombres. ¿Para felicitarlo? ¿Para abrazarlo? Para matarlo. Jacob buscó arreglar las cosas a su manera. Y cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera, las cosas no salen bien. Pero quiero hacerlas a su forma, con regalitos. Te ofendo y te regalo. Te lastimo, te daño y te doy un regalito para mitigar. ¿Es correcto eso? Para que suavice el corazón de su hermano y para hallar gracia. Pero como el tiempo no cura las heridas, Esaú no había olvidado su venganza y su promesa que se hizo a sí mismo. Y va con 400 hombres armados y listos para matar a Jacob y a su familia. Verso 7 del capítulo 32. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Ya fuiste ya vienen contra ti, ya no ya. ¿Sabes qué? Tuvo gran miedo, pero Jacob hizo algo que todos tenemos que hacer. ¿Sabes lo que hizo Jacob? Decide buscar a Dios en oración. Y dice la Biblia, no se sabe si la oración fue de rodillas, no se sabe si levantó las manos, no se sabe si fue inclinado a rostro a tierra, no se sabe. Lo cierto es que él elevó su oración y dijo: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a la tierra y a tu parentela y yo te haré bien, yo te voy a pedir algo.
líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. En otras palabras, Señor, líbrame, protégeme, porque tengo hijos, tengo niños, tengo una esposa, tengo una familia. Y si yo dañé a esta familia, ya no quiero dañar a mi familia. Pero por favor, ayúdame, porque no puedo más. Jacob le pide a Dios protección para él y para toda su familia. Luego decide estar a solas para orar sobre el daño que él había hecho. Y decide pedirle perdón. Pero ¿sabe qué? Él sabe que primero tiene que cambiar su corazón. Él quiere ser un hombre que camine con Dios y su bendición y dejar de ser un engañador. Es por eso que Dios, al ver su deseo, hace descender un ángel. ¿Recuerda la historia del ángel que lucha con Jacob? ¿Recuerda la historia, verdad? Por eso así se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Te acuerdas? Pues esa historia, que tú es muy conocida, es el preámbulo para el encuentro con su hermano. Ahora, ¿por qué? Porque el ángel no quería destruirlo. No era que luchaba de mano a mano porque de repente para poder ver quién tenía más fuerza, no. Lo que el ángel buscaba era no destruirlo, sino averiguar cuán dispuesto estaba en querer la gracia y el perdón de Dios para ser un hombre diferente, un hombre de bendición. ¿Sabe por qué? Porque luego el ángel le dice, déjame. Y Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él responde y dice, mi nombre es engañador, soy Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre engañador, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librado mi alma. En otras palabras, tienes que cambiar tu corazón. Señor, yo si me acerco con este corazón desviado, las cosas van a ir mal. Ya no quiero ser ese hombre engañador, ya no quiero ser ese adúltero, ya no quiero ser ese mentiroso, ya no quiero ser esa persona violenta, ya no, Señor. Necesito una renovación en mi vida. Y sabe que nadie puede estar cara a cara con Dios con pecados a cuestas. Por eso le hace la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y yo te preguntaría de parte de Dios en esta mañana, ¿cuál es tu pecado? Porque su nombre era pecado, era engañador. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es aquella cosa que estás luchando en tu corazón? ¿Cuál es aquel elemento que te aleja de Dios? Pues lucha con Dios, pídele a Dios perdón y ayuda. No podemos dar lo que no tenemos, no podemos perdonar si primero no somos perdonados por Dios. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Y sin lugar a dudas, queridos hermanos y amigos, pedir perdón a otros está directamente relacionado con la dicha de haber experimentado el perdón de Dios. Porque el único que puede borrar nuestras rebeliones es el Señor. Yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados. ¿Saben cómo termina esta historia? Después de haberse acercado al Señor, después de haber cambiado su nombre, el Señor, después de tener un encuentro con Dios en ese Peniel, dice el verso 1 del capítulo 33, que alzando Jacob sus ojos, mira, fíjate en la escena, métete en la escena. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, después de 20 años. Y no venía solo, venía con 400 hombres con él. ¿Te imaginas? Entonces se detuvo por un momento, tomó a los niños y los repartió con Raquel y con las 2 siervas y le dijo, yo no sé lo que va a pasar, pero por favor cuida a los niños. Y él se puso adelante y pasó delante de ellos. Y cuando ya estaba cerca de Esaú, ¿qué es lo que hace? Se inclina una vez, se inclina una segunda vez,
Se inclina una tercera vez y así por 7 veces se inclina delante de su hermano. ¿Qué le estaba diciendo cuando se estaba inclinando frente a su hermano? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué creen ustedes que le estaba diciendo con esa acción no verbal? ¿Qué le estaba diciendo? Perdóname, lo lamento. Sé que te he lastimado, pero te pido perdón. Sé que no soy digno de tu perdón, pero me acerco a ti, humillado. Yo no sé lo que pueda pasar más adelante. Yo no sé si de repente me quieras matar, pero quiero decirte que mi corazón está limpio. Yo no sé si después me denuncias o de repente quieres hacer lo que quieras conmigo. Lo único que quiero decirte es, perdóname. Me humillo. Y él pasó delante de ellos y se inclinó 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y Dios hizo el milagro. Y lejos de poder matar a su hermano, Esaú corrió a su encuentro. ¿Y qué hizo? Lo abrazó. Y se echó sobre su cuello. Si tú hubieses estado ahí, hubieses hecho una transmisión en vivo. De hecho, tomado foto, video, ¿sí o no? Tú hubieses estado ahí al toque, ¿no? Y lo compartes a tus redes. Echó sobre su cuello, lo besó y lloraron. Jacob era otro hombre. Estaba ahora fortalecido por la presencia de Dios. Él sabe que Esaú está con todo el odio y deseo de venganza. Sabe que su familia puede morir en manos de esos 400 hombres. Pero entonces pide perdón con prontitud. Porque dice que alzando Jacob sus ojos miró y él pasó delante de ellos. Con prontitud. Con humildad y arrepentimiento. Porque se inclinó a tierra 7 veces. No sé si puedes mirar ahí la diapositiva. Con sinceridad. Hasta que llegó a su hermano. Y con amor. Porque ambos lloraron. Y es así como debemos pedir perdón, hermanos. Quitando el orgullo, quitando las justificaciones, quitando la autosuficiencia. No dijo perdóname, pero tú también me has fallado. No, no. No tampoco dijo ya pasó, ya disculpa. No, no. Fue un perdón de corazón. Y me gustaría que sigas leyendo la historia porque es muy conmovedora. El poder del perdón. Pero solamente ese perdón pudo hacerse efectivo cuando Jacob tuvo ese encuentro con Dios. De otra manera es imposible. Es imposible que puedan tener una reconciliación o un cambio de corazón. Esaú ve a su hermano arrodillado, arrepentido y pidiendo perdón. Y se dio cuenta que era un arrepentimiento sincero. Y corrió donde su hermano, lo abrazó y lo besó. Como muestra de perdón y reconciliación, Dios obró en su corazón y decidió perdonar y expresar su perdón con lágrimas. Si alguien te ha herido y no está arrepentido, también tienes que perdonarlo. Porque tu paz está en juego. Y además, tú no eres juez. Solo hay un solo juez, que es el Señor. Si la persona viene y te pide perdón, por mucho que te haya dañado, perdónalo. Eso no significa que harás las cosas malas y otra vez te dejarás vejar por la persona. Por supuesto que no. Pero significa que estás en paz con Dios. Si alguien viene verdaderamente arrepentido y lo va mostrando con todo lo que hace en su vida, perdona y restaura la relación para bendición. No podemos pedir perdón y perdonar si primero no hemos experimentado el perdón del Señor.
Él tiene que ayudarnos a sanar nuestras heridas en el corazón. Y si en esta tarde tú reconoces que estás lejos de Dios, si tú reconoces que te es difícil poder perdonar y pedir perdón, si tú sabes y reconoces que tienes muchas heridas en tu corazón y que necesitas del perdón de Dios, yo te animo a que puedas acercarte al Señor en esta tarde y que le puedas decir: Señor, perdóname. Porque hay dos cosas aquí. Uno, que tal vez nosotros hemos herido a muchos y necesitamos acercarnos a ofrecer nuestro perdón. Y dos, tal vez mucha gente te ha herido, gente que tú amas, y que esa herida ha provocado en tu corazón resentimiento y distanciamiento. Solo el amor de Cristo puede sanar tu corazón. Y así como Él perdonó tus heridas y perdonó tus pecados, te toca a ti ahora perdonar y decirle: Señor, aquí está mi vida, perdóname. Mi pecado ha traído todas estas contrariedades a mi vida, pero ahora quiero venir a tu presencia y quiero suplicarte que me perdones. Si tú quisieras hacerlo, yo te invito a que ores conmigo, al igual que aquellos que están en la plataforma digital, que puedan orar conmigo. Y si tu motivación es entregarle tu vida a Jesús o reconciliarte a Él por primera vez, por favor repite conmigo esta oración. Inclinemos nuestros rostros y hablemos con el Señor. Y dile así, por favor: bendito Padre Celestial, tú conoces mi vida mejor que nadie, mi infancia, mi niñez, las heridas que se gestaron en esa época de mi vida. En esta tarde me humillo delante de tu presencia y te pido que me ayudes, porque hay cosas que todavía me dañan y me lastiman cuando pienso en ellas y no me dejan ser libres y tener paz en mi alma. Yo te suplico que me perdones y me ayudes a sanarme con tu amor, con tu misericordia, con tu gracia, Señor. También te quiero pedir perdón por las veces que yo he dañado a otras personas, tal vez a mis seres queridos, compañeros de trabajo o personas que han estado a mi alrededor. Tú lo sabes todo, Señor. Yo no pudiera ocultar las acciones mías delante de tu presencia. Tú eres Dios. Yo soy un simple barro. Y te pido perdón, Señor, desde lo más profundo de mi corazón. Y te suplico que me ayudes. Te imploro que sanes mi alma. Que entres a mi vida y hagas de mí una nueva persona. Y que me enseñe a amar como nunca antes lo había hecho. Pero sé que solamente va a poder ser tomado de tu mano. Por eso te suplico que habites en mí, que hagas de mí una nueva persona y que a partir de hoy, Señor, pueda tener libertad y la paz que solamente tú sabes dar. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.